demostrar quiénes somos con coraje y valor. No vamos a dejarnos jamás. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Esa es mi Latinoamérica, hay que luchar, Latinoamérica. Y si nos quieren marginar, nunca nos vamos a dejar. Solo existe una América, hay que soñar, Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Informe del Sur. Como siempre, desde la TV Cooperativa le brindamos esta mirada bien pampeana sobre lo que sucede en nuestra Latinoamérica. Comenzamos con la información de esta semana. Se realizó una nueva sesión del Parlamento del Mercosur y sorprendió la presencia vía Zoom de Pepín Rodríguez Simón. El ex asesor de Mauricio Macri, Fabián Pepín Rodríguez Simón, está fugitivo desde hace exactamente un año. El 8 de diciembre de 2020, la jueza María Servini de Cubría lo declaró en rebeldía y ordenó su captura internacional. Y ahora apareció imprevistamente por Zoom, desatando la indignación de los parlamentarios. Se supone que está en Uruguay, país al que se trasladó mientras se lo investigaba en una causa judicial por presuntas presiones al grupo Índalo durante la gestión del macrismo en la Casa Rosada. A un año de su partida de nuestro país, Simón no pudo conseguir el estatus de refugiado en Uruguay. Causó indignación la actitud provocada de Rodríguez vía Zoom en la sesión desde algún lugar de Uruguay que no se especificó. Fue la jefa de la delegación argentina, Cecilia Brito, quien cerró el tema manifestando la sorpresa e indignación ante la postura de Cardoso, que compromete su imparcialidad en el trámite del juicio político a Pepín. Al acercarse el momento de tener que resolver, se van perfilando las distintas posiciones que claramente estarán teñidas por cuestiones ideológicas, dijo Brito, que al menos Pepín podría hacer como su jefe político Mauricio Macri, quien se presenta ante los jueces que lo citan. Laborde ratificó que la demora en resolver el caso perjudica la institucionalidad del Parlasur y se hace intolerable la presencia de un parlamentario prófugo de la justicia. Muy bien, ahora escuchamos la palabra del parlamentario Oscar Laborde, ¿sí?, en la última sesión del Parlasur. Creí haber aclarado con él la situación. Efectivamente, nosotros tenemos una demora evidente. Es imposible con argumentos no ver que un tema que venimos tratando con bastante tiempo y que la mesa directiva se había comprometido a sacarlo con rapidez. Yo creo que es bueno para todos traer al Pleno la resolución, presidente. Creo que es bueno, que es lo mejor para todos y después que el Pleno decida. Entonces, efectivamente, por uno u otro motivo, hace meses que estamos con este tema. Es simplemente tratar, como propone parte de la delegación argentina, porque hay una parte que no quería que hable, porque no fui mencionado, pero me parece que es bueno que yo le aclare al parlamentario Rodríguez, aunque no me mencionó, no sé si para que le conteste o no, pero nosotros estamos preocupados por la demora que hay. Sinceramente creemos que es un problema, que un pedido de separación no se ha traído con rapidez al plenario, y que el plenario decida. Si hay condiciones y hay argumentación para que Rodríguez Simón deje de ser parlamentario, que lo sea, y si no, que él quede liberado de eso. Ahora lo concreto, que el tiempo pase y va a pasar más de un año en que nosotros tratemos un tema. Y si efectivamente tengo una opinión sobre la jueza, y le vamos, digamos, respetuosamente le decimos, de que después de meses de haber la comisión de refugiados dicho por unanimidad que no había condiciones de otorgarle ese rol, ella no define. Sabiendo positivamente, porque nos han trasladado aparentemente cuál es la técnica de poder aún apelar, y que el Parlasur y todos nosotros estamos demorados. Y tal vez será con el parlamentario Croci, con el parlamentario Rodríguez Simón, lo mejor para todos, que el Pleno decida. Los argumentos son más que simples.
Nosotros decimos que está prófugo y queremos que con esa falta de ética sea considerada. Si la mayoría del Pleno piensa que no es una falta de ética profugarse a una indagatoria, que no es una falta de ética no atender a un pedido de Interpol, bueno, que nos voten y que digan que no. Creo que debemos tratarlo acá, que debemos hacer las cosas para que se trate y que cada uno diga lo que piensa. En un tema que no va a haber más novedades, presidente. Lo hecho está y lo dicho hecho está. No es que va a haber otros acontecimientos que produzcan que uno cambie de opinión. Las opiniones ya están formadas. Entonces, y para cerrar, por lo menos con este bloque, con este tema, vamos a escuchar a Cecilia Brito, ¿sí? También parlamentaria del Parlasur, jefa de la delegación argentina, dio sus argumentos también sobre este caso. Decirle que me siento sorprendida y preocupada por las declaraciones del presidente de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos. El tiempo que ha pasado y la paciencia que hemos tenido, y en mi calidad de acusadora de Pepín Simón Rodríguez, persona, parlamentario que se encuentra prófugo de la justicia argentina por un fallo de una jueza de nuestro país. Un prófugo. El presidente, el expresidente, jefe de ese parlamentario, está procesado y está sometiéndose a la justicia de su país, que es lo que tenemos que hacer con mayor responsabilidad cada uno de los que ostentamos representaciones como estas. Hablamos de un parlamento que mejora edilicia, en su forma edilicia, en su informatización, y tenemos un sinvergüenza y un prófugo en este recinto que no puede ni siquiera estar en un Zoom. Y me voy con una extraña y profunda preocupación de que el presidente de esa comisión haya hecho estas manifestaciones. Sinceramente, está atentando contra uno de los principios rectores en nuestro país, que es también el derecho a la expresión, y a estar sacando conclusiones de entrevistas que tal vez ni siquiera las tuvo ni las escuchó. Entonces me parece que en este momento pasamos, al menos yo, a tener una gravísima preocupación y sospecha, porque no seamos ingenuos, que esto ya nos indica el camino que va a tomar el presidente de la Comisión de Presupuesto. Inadmisible si hablamos de institucionalidad. En este momento nosotros, como bloque Frente de Todos, hemos trabajado para tener un dictamen propio y esperar los tiempos largos, demorados, dilatados de la comisión, cuando usted mismo lo dijo que es un tema muy delicado. Nosotros en nuestro bloque expulsamos inmediatamente a un parlamentario sin un procedimiento, y acá fuimos nosotros los que pedimos las garantías para que tenga el derecho de defensa. Pero esta dilación es inaudita y ahora nos sorprendemos con una postura. Yo hoy denuncio que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos ha perdido absolutamente la imparcialidad que se debe tener cuando se conduce un proceso de juicio político. Para cerrar, le pido a usted, presidente, como presidente saliente y con una brillante gestión, y a usted, presidente entrante, que estas cuestiones que hacen verdaderamente a la institucionalidad de nosotros como políticos y parlamentarios no sean fruto de chicanas ni de dilaciones innecesarias. Me parece que estas cosas son las que enturbian y ponen en tela de juicio la labor que llevamos adelante como para sostener y garantizar con mucha eficacia el ejercicio de nuestra representación. Eso nada más. Gracias. Hacemos una pausa, rápidamente volvemos con más información en Informe del Sur. Como siempre, nos siguen en nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook, con nuestro nombre, Informe del Sur. Ya venimos, gracias. Abrimos el segundo bloque con más información, como siempre, sobre lo que sucede en nuestra Latinoamérica, pero nos concentramos en lo que sucedió esta semana en nuestro país, porque finalmente el expresidente Mauricio Macri fue condenado por las escuchas ilegales a los familiares de los desaparecidos en el submarino Ara San Juan. Vamos a ver el informe de la televisión francesa. Que hoy Chile, para mí, el expresidente argentino Mauricio Macri fue inculpado el miércoles por presunto espionaje ilegal.
Según el fallo, cuando era jefe de Estado, Macri habría ordenado espiar a familiares de los 44 marinos fallecidos en el hundimiento del submarino militar Ara San Juan en 2017. El expresidente y principal líder de la oposición de centro-derecha en Argentina enfrentará el proceso en libertad. El juez prohibió la salida del país a Macri, quien se encuentra desde el martes de visita en Chile. Además, lo embargó por unos $943.000 según la resolución. El exmandatario, que defiende su inocencia, anticipó que apelará la decisión del juez. El submarino Ara San Juan desapareció en noviembre de 2017 con 44 personas a bordo, cuando patrullaba aguas argentinas de regreso desde el puerto de Ushuaia al de Mar de Plata. La nave fue hallada un año más tarde a 900 metros de profundidad con ayuda de las marinas de otros países. La querella sostiene que el lugar del hundimiento había sido detectado mucho antes. Continuamos con más información. Visitó en los últimos días nuestro país el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y en una entrevista con la agencia Telam contó de qué se trata el lawfare, esta persecución mediática y política a muchos dirigentes y ex dirigentes populares de nuestra Sudamérica. No se ha logrado evitar el lawfare, que como usted dice es un término inglés que viene del inglés y que significa guerra jurídica, y básicamente es la judicialización de la política. Abrumar con el abuso del derecho, con causas judiciales de toda índole, penales, administrativas, civiles, a dirigentes de izquierda para quebrarlos económicamente, moralmente, políticamente, y obtener por medio de esta persecución judicial lo que no obtuvieron en las urnas. Y con esto es coordinado, usted lo ha dicho, no existen casualidades. Bueno, detrás hay embajadas, vea los fiscales, los jueces vinculados a quienes están, por ejemplo la fiscal de Ecuador claramente vinculada a la embajada de Estados Unidos, también pues las élites nacionales articuladas en esta estrategia. No existen en esta clase de situaciones coincidencias en América Latina. Cuando empezó la represión, la dictadura en el cono sur, no era coincidencia que Uruguay, Chile, Argentina, luego Bolivia, luego Ecuador y todas las dictaduras. No son casualidades, era el Plan Cóndor como se conoció después, esfuerzos articulados para parar supuestamente el comunismo. Ahora son esfuerzos articulados para parar ese avance del progresismo, de la dignidad de la soberanía de América Latina y del éxito del progresismo, porque pone en peligro sus ideas, sus modelos que los han beneficiado a ellos, a nadie más, porque ya llevamos 200 años en su desarrollo. Entonces esto ha tenido resultados, no nos engañemos, y ha cambiado la historia del país. Algunas veces por esa desmoralización de nuestra gente, ¿no?, que duda, y otras veces por la aplicación brutal del lawfare. Por ejemplo, cuando le robaron la libertad a Lula, cuando lo metieron preso a Lula, no solo le robaron su libertad, le robaron la democracia a Brasil, porque impidieron que sea candidato para que Bolsonaro ganara. Brasil es un país demasiado importante en la región, en la mitad de Sudamérica. Es el país más grande de América Latina, el país más grande de obviamente de Sudamérica, pero una de las economías más grandes del mundo. Entonces, Brasil, con un gobierno progresista, evidentemente cambia el balance geopolítico de la región. Más el gobierno progresista en México, la victoria de Lula, todos tenemos la esperanza de que corrija el rumbo de nuestra América y volvamos a esa senda de progreso, dignidad, con gobiernos progresistas. Pero en todo caso, hay que reconocer la paciencia, la planificación a largo plazo, la inteligencia de los estadounidenses para sus fines de su política, de los agentes de su política exterior, porque son muy pacientes. Ellos empezaron a infiltrar nuestros sistemas judiciales hace lustros, con becas a los fiscales, escuelas de jueces como en Colombia, seminarios en Estados Unidos, y van creando lealtades, fidelidades y también reclutando. Y hoy tienen una gran influencia en nuestro sistema judicial y eso ha sido clave para poder aplicar el lawfare. Nos vamos a México porque Manuel López Obrador cumplió 3 años de mandato y como todos los años brindó un amplio informe ante miles de seguidores que lo escuchaban, además de explicar cómo continuará su gobierno en ese país.
Ante decenas de miles de simpatizantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su tercer informe de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México. Acompañado de su esposa y varios de sus más cercanos colaboradores, mostró su gran poder de convocatoria. Aseguró que la lucha contra la corrupción va por buen camino, que se ayuda a los pobres como nunca antes, que los aumentos al salario mínimo han fortalecido la economía familiar y se han eliminado los privilegios de unos cuantos en beneficio de las personas de escasos recursos. Ya estamos cumpliendo con aumentar la pensión a 9 millones de adultos mayores de 65 años del país. Aumentaremos la pensión para niñas y niños con discapacidad. Ante sus seguidores reiteró que los programas sociales de bienestar primero favorecen a los pobres y no al contrario, como antes, durante lo que él llamó el periodo neoliberal. Dijo que ha sido todo un reto garantizar la salud pública. Además, durante el periodo neoliberal fue tanto el abandono de la educación pública que no contamos, desgraciadamente, con los médicos que necesita el país. Deberíamos tener 3 médicos por cada 1,000 habitantes y solo tenemos 1.2. Asistentes al informe manifestaron su beneplácito por escuchar al mandatario y tienen la esperanza de que se consolide el proyecto de la llamada 4T. Y con esto hacemos una nueva pausa en Informe del Sur. Enseguida regresamos con más información, con lo importante sucedido en la semana en nuestra Latinoamérica. Continuamos y para lo último dejamos una noticia no demasiado grata, pero la realidad es que América Latina sufre uno de los peores momentos desde el comienzo de siglo, porque aproximadamente unas 60 millones de personas pasan hambre hoy en nuestro continente y los números parecen aumentar todos los años. Lo vemos en el siguiente informe. El hambre en América Latina y el Caribe está en su punto más alto desde 2000, con 60 millones de habitantes que padecen hambre y 267 millones que sufren inseguridad alimentaria. Entre 2019 y 2020 aumentó 30%, casi 14 millones, el número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria, alertaron varias agencias de la ONU. En un nuevo informe, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, la Organización Panamericana de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia muestran cómo en un solo año el número de personas que viven con hambre ha crecido en 13,8 millones para un total de 59,7 millones de personas. Si bien el coronavirus representa su propia amenaza para la salud, las consecuencias económicas de la pandemia también han significado alacenas vacías. Los meses de cierre y las restricciones a los viajes han afectado especialmente a los trabajos informales en una región en la que faltar al trabajo un día puede significar tener poco que comer al día siguiente. El Panorama Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2021 apunta a que la prevalencia del hambre en el área se ubica actualmente en 9,1%, la más alta de los últimos 15 años. Esto se traduce en que 4 de cada 10 personas en la zona, 267 millones, experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en 2020, 60 millones más que en 2019. Además, en Sudamérica la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave aumentó 20,5% entre 2014 y 2020, mientras en Mesoamérica hubo un aumento de 7,3 puntos durante el mismo periodo. No obstante, señalan las agencias, la inseguridad alimentaria grave, es decir, personas que se han quedado sin alimentos o han pasado un día o más sin comer, alcanzó 14% en 2020, lo que supone un total de 92,8 millones, un fuerte incremento en comparación con 2014, cuando afectaba a 47,6 millones. Dentro de este panorama de inseguridad alimentaria, por otro lado, no se han visto afectados de igual forma hombres y mujeres.
ya que en 2020 41,8% de las mujeres de la región experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en comparación con 32,2% de los varones. Esta disparidad incluso ha ido en aumento en los últimos 6 años. Debemos decirlo fuerte y claro, América Latina y el Caribe enfrentan una situación crítica en términos de seguridad alimentaria. Ha habido un aumento de casi 79% en la cantidad de personas con hambre entre 2014 y 2020, denunció el representante regional de la FAO, Julio Verdegué, quien indicó que si bien la pandemia ha agravado la situación, el hambre ha ido en aumento desde 2014. En Guatemala, cerca de la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria y en El Salvador y Honduras las cifras son casi tan crudas, con cerca del 47% y el 46% de su población pasando hambre, respectivamente. Estos 3 países son los puntos de partida de las caravanas de migrantes que se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos en busca de una vida mejor. En Sudamérica, Argentina experimentó el aumento más drástico de la inseguridad alimentaria en los últimos años, según el informe, con más de 1/3 de la población con acceso limitado a los alimentos, resultado de una prolongada depresión económica que trajo de vuelta el espectro de la hiperinflación. Volvemos con más información aquí en Informe del Sur. Nos vamos a Honduras porque por primera vez en la historia se eligió una mujer como presidenta en ese país. Vamos a escuchar ahora en el próximo informe cuáles son sus propuestas. Xiomara Castro, esposa del derrocado expresidente de Honduras Manuel Zelaya, será la primera mujer en gobernar el país. De 62 años, había perdido en 2013 por estrecho margen ante el actual presidente Juan Orlando Hernández, pero en su segundo intento logró su meta de sacar del poder al derechista Partido Nacional que gobierna el país desde 2010. Se necesita una mujer que asuma la presidencia de la República y que maneje los fondos con transparencia y que vamos a decir fuera la corrupción en Honduras. Castro dejó el papel protocolar de primera dama y se lanzó a las calles a defender a su esposo, quien fue derrocado por militares, empresarios y políticos derechistas el 28 de junio de 2009. El oficialismo la acusó de querer llevar a Honduras al comunismo, desacreditando sus propuestas como la legalización del aborto y el matrimonio igualitario. Castro asegura que propone un socialismo democrático a la hondureña sin modelos importados y promete a los empresarios garantías para sus inversiones. Ya no va a haber otro momento, 4 años más no aguanta Honduras. Nosotros tenemos que parar estas caravanas de hondureños y hondureñas que salen masivamente de nuestro país por la inseguridad, por la falta de oportunidades, por la falta de trabajo, por la falta de salud, por la falta de educación. Y este es el momento. Castro nació en el departamento de Santa Bárbara en una familia de clase media. A los 16 años se casó y se fue a vivir a Olancho, tierra natal de Zelaya, con quien tiene 4 hijos. Dedicada desde joven a la familia, emprendió una vida empresarial junto a Zelaya, administrando sus haciendas y negocios de ganadería, lechería, maderas y cultivos. Ahora promete tender la mano a sus adversarios y encabezar un gobierno de reconciliación en el país. Bueno, y ahora le comentamos una noticia bastante particular. Nos vamos a Barbados, porque la pequeña isla, después de 4 siglos de colonialismo inglés, se convertirá en república. Su primera presidenta en la historia será Sandra Mason. La reina Isabel II pierde una nueva joya de su corona mientras Barbados se libera de su pasado colonial y dice adiós a la monarquía británica en el aniversario 55 de su independencia. Esta es la primera vez en casi 3 décadas que un territorio destituye a Isabel II. La pequeña isla del Caribe ya tiene su primera presidenta de la historia, Sandra Mason, de 72 años, quien hasta ahora era gobernadora general del país y por tanto representante de la reina. Mason juró su cargo en una ceremonia oficial en la Plaza de los Héroes Nacionales en Bridgetown, la capital, en la que también se sustituyó el estandarte real por la bandera presidencial. Yo, Sandra Purunella Mason, juro ser fiel y guardar verdadera lealtad a Barbados de acuerdo con la ley, con el favor de Dios. Yo, Sandra Purunella Mason, juro gobernar y servir verdaderamente a Barbados en el cargo presidencial con el favor de Dios.
En su primer discurso como jefa de Estado, Mason celebró la transición del país a una república que pone el futuro de esa nación insular del Caribe en manos del pueblo. Teniendo un claro sentido de quiénes somos y de lo que somos capaces de lograr en el año 2021, volvemos la proa de nuestro barco hacia la nueva república. Lo hacemos para apoderarnos de toda la sustancia de nuestra soberanía. A la ceremonia de investidura asistieron líderes de algunos países de la Comunidad del Caribe, CARICOM, así como el príncipe Carlos, heredero del trono británico. Barbados se convierte así en el cuarto país de la Comunidad del Caribe en sustituir a la reina segunda por un presidente, siguiendo la estela de Guyana, Trinidad y Tobago y Dominica. No obstante, Barbados seguirá siendo uno de los 53 territorios que integran la Mancomunidad, o sea, la comunidad de naciones con orígenes en el Imperio Británico. Y hasta aquí, como siempre, lo importante de cada semana en este compacto de noticias que le ofrecemos desde la TV Cooperativa, Canal 2, desde Santa Rosa, provincia de La Pampa. Mi nombre es Leonardo de la Iglesia y, como siempre, ha sido un gusto estar junto a ustedes. Nos encontramos, Dios mediante, la semana que viene. A bucear en silencio la profundidad de tus ojos peregrinos, aprendices del camino, más que de alguna estación. Veo venir un rumor de madrugadas y la mueca trasnochada del vigía de los sueños que nos quedan por parir. La ilusión de que no se haya dormido en los pliegues del olvido, la emoción que da sentido a este viaje que es vivir. Veo venir la certeza con la duda, en su abrazo nos ayudan y nos tienden a la mano la misión de decidir. Puedo ver, es tu luz entre la gente, me pareces diferente, sin embargo en lo profundo te pareces tanto a mí. Y a él veo venir en un gesto avergonzado, el destello enamorado de unos ojos que delatan que algo queda por decir. En la voz de mi niña que regresa, una herida que se cierra, la tristeza no fue eterna y hoy nos veo sonreír. En la hilacha de unos versos encontré mi religión, hilvanando con esmero, y se rezó la canción. La verdad sin artificio, Charo, estandarte de mi voz, y en el árbol con espinas